¿Un Renault 19 familiar? ¿Uno turbo? ¿Hubo una versión cabrio? Quédate que te cuento la historia de uno de los Renault más populares de los años 90. En 1983 comenzaría a desarrollarse el Renault 19, el último modelo de la marca en llevar un número en el nombre. En este desarrollo colaboraría Giorgetto Giugiaro, el famoso diseñador italiano de coches de gran popularidad. Él es, por ejemplo, el creador del DeLorean, de Volver al Futuro, y del muy exitoso Golf, por lo menos en la primera versión. El objetivo del proyecto X53, así se llamó al proyecto del Renault 19, era mantener el liderazgo del mercado con un vehículo lo más aerodinámico posible, tan así que el coeficiente final de penetración del aire fue de solamente 0,3, un número bajo teniendo en cuenta que la mayoría de los vehículos de esa época rondaban entre 0,27 y 0,45. Estos son algunos bocetos de lo que se creía iba a ser el 19 ya en el 83, una versión hatchback dotado de muchas curvas, bastante futurista. La versión sedán no se quedaba atrás. Igualmente, el diseño todavía no tenía la forma de un 19. Ya para 1985, ahora sí comenzaba a asomarse la versión definitiva del modelo con ese característico perfil de carrocería. Meses posteriores se conocería una versión familiar, un concepto que lamentablemente no llegó a producción, seguramente por la poca popularidad de ese tipo de vehículos en esos tiempos. Luego de 4 años de desarrollo, el 19 entraría en producción en 1988. Era un vehículo de gran calidad, por eso mismo recibió el premio de auto del año tanto en Francia como en España, al año siguiente de su salida al mercado. Y en 1990 en Alemania, esta vez como auto importado del año. Te adelanto que se ofrecieron tanto versiones sedán como hatch, de 4 o 5 puertas, y hasta cabrio. Había un 19 para cada necesidad. Bueno, excepto que quieras ir a los médanos. Ahí capaz te conviene más un Renault 12. Un dato curioso es que originalmente el número del modelo iba a ser el 13. Pero supongo que cuando se juntaron a discutir sobre esto, se dieron cuenta que podría llegar a ser malo para las ventas, dada la superstición que a veces maneja la gente. Así que vieron qué números quedaban disponibles y finalmente optaron por el 19. Este modelo se divide en dos fases. La primera, desde el 88 al 92, que la verdad no la conocía. Seguramente habré visto alguna, ya que esta llegó a Argentina, pero jamás pensé o me di cuenta que era un 19. Y después teníamos una fase 2, desde el 93 hasta el 2002, contando ventas de todo el mundo, que es mucho más conocida y expandida. Arranquemos por el principio. En el 88 se ofrecieron las versiones hatchback de 3 y 5 puertas. Estas contaban con motores 1.4, 1.5 y 1.7 de entre 60 y 90 caballos, según la versión, para los modelos a nafta. Los diésel venían con un motor 1.8 de 65 caballos. Las velocidades máximas iban desde los 150 hasta los 183 km por hora. Al año siguiente, en el 89, se introduciría la versión sedán. Se dice que esta, junto con la hatchback, eran el reemplazo del Renault 9 y el 11, autos que podemos ver en otra historia, donde justamente el 11 era la versión hatchback del Renault 9. Esto ocurre en muchos vehículos, y no solo en Renault, como el Fiat Uno y el Duna, el Palio y el Siena, o en autos más modernos como el Volkswagen Polo o el Virtus. Pero por lo menos para el Renault 19, ambas versiones compartían el mismo nombre. Por eso, hasta el fin de la primera fase, a la versión sedán se la llamó Chamade o Camade o Camade, como se diga, para poder distinguirla. Chamade. Hacia 1990 conoceríamos las versiones más potentes de la primera fase del Renault 19, la turbodiesel o TDX con el motor 1.8 produciendo unos 93 caballos y la 16 válvulas con el motor 1.8 naftero que rondaba los 140 caballos, alcanzando más de 210 km por hora de velocidad máxima y teniendo un 0 a 100 en menos de 9 segundos. En este año también casi se incorpora una versión todavía más deportiva del Renault 19, una versión turbo naftera. Lamentablemente, esto que te estoy mostrando fue solo un prototipo, con tracción integral
y con el mismo motor del 16 válvulas, pero turboalimentado, pensado para un futuro en el rally quizás, y si hubiera sido así, con una próxima versión de calle, pero nunca salió a la luz. Lo que sí podría salir a la luz es que te suscribas. Es muy fácil. Sacás la pantalla completa del video, porque seguro te interesó tanto que lo estás viendo así, bajás un poco y haces clic en el botón de suscribir, a ver si por fin llegamos a los 10.000, que estamos muy cerca. Y por favor, no te olvides de darle like, muy importante. Fin del comunicado. Un año después, dejamos lo deportivo para conocer a uno de los Renault 19 más facheros del mercado, el descapotable, o cabrio, de la fase 1, con la misma mecánica de 16 válvulas, para más diversión. Hablemos de equipamiento. Esta es una época un poco más avanzada de las historias que vengo contando, donde elementos como calefacción o cuentavueltas eran mucho más comunes. Pero según íbamos avanzando en la jerarquía de las versiones del 19, podíamos encontrar agregados como faros centinela traseros y delanteros, levantavidrios automático, regulación de altura de volante, cierre centralizado, cosas que hoy podemos estar acostumbrados a ver en cualquier vehículo, pero que en aquel momento eran un lujo. Al año siguiente, en 1992, comenzaría la fase 2 del Renault 19. Se produciría lo que algunos llaman lavado de cara en el modelo. Esta es la versión que más reconozco, con la que más estoy familiarizado. A partir de ahora, la versión sedán dejaría el nombre de Chamade o Kamade. Veríamos a un 19 mucho más redondeado, más moderno y elegante, con esas luces traseras más distribuidas a lo ancho, y esos paragolpes un poco mejor integrados a la carrocería. Todos estos cambios no afectarían el coeficiente de aerodinámica, que seguía siendo de solo 0,3. A partir de este año, todas las motorizaciones a nafta pasarían a ser a inyección. Se ofrecerían prácticamente las mismas motorizaciones que en la fase 1, con algún que otro pequeño cambio de potencia. Por ejemplo, para esta segunda fase, el 16 válvulas alcanzaría una potencia relativamente menor que en la fase anterior. Ya desde el primer año de este nuevo periodo, volveríamos a tener la versión Cabriolet, con las dos versiones más potentes de las motorizaciones disponibles. Si el de la fase anterior era fachero, este seguro lo era mucho más. Vamos con el confort de la fase 2. En la segunda fase se agregarían elementos que antes no disponían las versiones de gama baja, como alguna que otra iluminación interior, como por ejemplo en la guantera o en la apertura de puertas, faros antiniebla traseros, etc. Sí eran distinciones componentes como la dirección asistida, la presencia de airbag, los frenos a disco en las 4 ruedas, el sistema ABS o llantas con el diseño específico de la versión. El 19 es uno de los participantes de la serie Bacara, una serie de la marca con el acabado más exclusivo, donde se integraron otros modelos de Renault, como el 21 o el Clio. Esta versión traía algunos agregados más, como asientos calefaccionados, espejos eléctricos y térmicos, o llantas de aleación. Puntualmente para Argentina, el Renault 19 comenzó como un modelo importado, pero al poco tiempo ya se produciría de manera local en la planta de Santa Isabel, Córdoba. En nuestro país, el 19 era un símbolo de equipamiento y versatilidad, un vehículo con mucho espacio interior para hacer un viaje con la familia, por ejemplo. Es por esto que fue muy popular en el mercado. Este auto sí lo llegué a ver. Mi abuelo tuvo uno, Bordeaux, de la segunda fase. Recuerdo escuchar algún que otro cassette en mi infancia en ese auto. Así es, yo sí llegué al cassette. Mi abuelo lo tuvo desde 0 kilómetros, aunque no era uno de los de gama alta, ya que recuerdo que no contaba con la dirección hidráulica, por ejemplo. Yo era pequeño en esas instancias, pero lo recuerdo como un auto familiar, con lo que parecía una marcha muy amigable. Lamentablemente no lo llegué a manejar, ya que se vendió antes de que yo dé el examen de manejo. Volviendo a Europa, ya para el año 96 estaría finalizando la producción del Renault 19, pero en otros países como en el caso de Argentina, Colombia, Venezuela, la producción continuaría hasta el año 2002. En total, contando todos los países en donde se vendió, se produjeron más de 5,5 millones de unidades. Y así finalizaría la historia del Renault 19. Ya para estas épocas, Renault le daría lugar al modelo Megane, como reemplazo del 19, que lo podemos ver si quieren en la próxima historia. Sin duda, el 19 fue un modelo muy importante para la marca, teniendo mucho éxito en el mercado general, demostrando una gran versatilidad y atención al público de Renault. No te olvides darle me gusta y suscribirte, y comentarme por favor el próximo auto que querés ver en estas historias.
Muchas gracias por ver el video, nos vemos la próxima. Track.